Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro con Julián Clemente, editor de Panini, que es una charla que se encuentra dentro de las actividades del Salón de Santa Cruz Cómic, que está organizado por la Fundación Cine Más Cómics y la Catedral Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Santa Cruz Cómic vuelve gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo y del Cabildo de Tenerife, y cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Les dejamos con un vídeo de uno de nuestros patrocinadores. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a este encuentro con Julián Clemente, editor de Panini Comics España. Para quien no lo conozca, aunque yo creo que es una de las personas más conocidas del mundillo del cómic en España, pues Julián es, aparte de editor de Panini Comics, divulgador, periodista, escritor e incluso guionista de alguna serie de televisión. Entonces, bueno, hace un par de años, en la edición del 2019, la 16ª edición, estuvo en Tenerife visitándonos para hablar con nosotros en una conferencia sobre los 80 años del universo Marvel. Y bueno, pues le vamos a dar la bienvenida a Julián de nuevo, ya que está de nuevo en Santa Cruz Comic este año 2021. Bienvenido, Julián. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros, aunque sea a la distancia. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, pues han pasado 2 años, aunque parece que ha sido mucho más desde la última vez que hablamos aquí en Santa Cruz Comic. Sí, madre Y mía. bueno, sí, ha habido un mundo nuevo prácticamente. Sí. Entonces, bueno, te quería preguntar también, ya que hemos tenido tanto cambio nosotros, estos últimos 2 años también han sido, pues bueno, unos años caracterizados por mucho cambio en Marvel. Es el inicio de la era Cebulski, prácticamente, el nuevo editor. Y bueno, pues en la última vez que estuviste con nosotros, pues estaba iniciándose ese cambio. Y no sé, ¿qué valoración ves ahora mismo? ¿Qué valoración tienes de estos últimos años hasta el día de hoy? Y en Marvel, que ha habido mucho cambio y bueno, no todos han sido eh, valorados de igual manera. Pues mira, curiosamente tengo una opinión muy parecida a la que tuvimos entonces, porque efectivamente han sido unos años un poquito raros y hasta ahora yo creo que hemos podido ver una parte de lo que quiere hacer Cebulski solamente, y me explico. Hay muchas de las cosas que estamos viendo todavía en la Marvel de hoy en día que dependen de decisiones que se tomaron anteriormente a la entrada de Cebulski. Estoy pensando en cosas como, pues yo qué sé, el Spider-Man de Nick Spencer. Nick Spencer ya estaba nombrado por Axel Alonso antes de marcharse, o incluso Los Vengadores de Jason Aaron. Etapas que ahora están acabando, ya estaban un poco programadas antes de que entrara Cebulski. Y lo que sí hemos tenido, que es evidente que ha sido cosa de Cebulski, digamos un poco la organización del día a día. Estamos teniendo, pues, si te das cuenta, muchísima miniserie y muchísima miniserie además interesante. Yo creo que se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Estamos teniendo mucho proyecto especial, cosas como el Marvel Comics 1000, el Spider-Man Toda una Vida, cosas de este cariz, que son interesantes, y lo que pasa es que todavía nos falta por ver cosas que construyan a largo plazo. Ya hemos tenido algunas de ellas, yo creo que quizá la más destacable sea el veneno de Donny Cates, cosas que se han hecho en el ámbito de los mutantes, que es cierto que en este caso Hickman también era algo que estaban viendo venir desde la época de Alonso, pero el día a día un poco es lo que hemos visto durante la etapa de Cebulski. Y yo lo que sigo viendo es una búsqueda de la estabilidad. Si te das cuenta, ya no tenemos relanzamientos globales como teníamos antes cada 2 años, no tenemos renumeraciones cada año y medio, que
no hemos tenido el absurdo este de estar en una etapa, pues no sé, de Daredevil de Mark Waid o de Estela Plateada de Dan Slott y renumerarlo a la mitad de camino. Esto yo creo que se ha terminado y es bueno que sea así. Y yo creo que tenemos una Marvel más estable, pero que todavía ha tenido un tiempo tan delicado y tan complicado como ha sido el de la pandemia y el de la post-pandemia. Así que nos falta por ver esta Marvel más estabilizada. Nos falta por ver el mayor recorrido que pueda tener o no la etapa de Cebulski, y es algo que creo que vamos a ver en el próximo año, año y medio, y a ver cómo se desenvuelve ahí. Yo estoy muy interesado por ver quiénes van a ser los nuevos equipos creativos, por ejemplo, en Spider-Man, una vez pase esta etapa de transición con Ben Reilly. Estoy muy intrigado por qué va a pasar con Vengadores una vez termine Jason Aaron, y por ahí vamos a ver por dónde va Cebulski. Podemos hablar de más cosas. Hay una grandes incógnitas en qué pasa con los cambios de autores. Ahora mismo estamos viendo mucha gente que sale de DC, pero Marvel no está capitalizando eso. Apenas sí ha llegado John Romita Jr. y alguno más. Vamos a ver si es porque hay una apuesta de búsqueda de nuevos autores o porque esos autores no están interesados en ir a Marvel, o porque Marvel no está interesado en esos autores, pero son cosas que creo que vamos a ir viendo en los próximos meses. Y de todos estos cambios que ha introducido Cebulski, o nuevas etapas, ¿con cuál crees tú que te podrías, si tuvieras que seleccionar 3, con cuáles te quedarías? Seleccionando 3, mira, para mí quizá la colección, lo más sólido que hemos tenido desde luego ha sido toda la etapa de Mutantes con Jonathan Hickman, con una coordinación dentro de una franquicia que yo no la recuerdo en Marvel, te diría prácticamente en toda la historia, porque es verdad que hemos visto etapas muy bien coordinadas en otras décadas, pero tantísimos títulos tan bien coordinados entre sí de una manera tan sólida, yo no recuerdo ese esfuerzo en Marvel, pues probablemente desde el Brand New Day de Spider-Man. Y me parece que está siendo una etapa tremendamente sólida, y la vamos, cuando acabe, que acabará en algún momento dado, aunque ahora estén con esta prórroga peculiar, la vamos a recordar con extraordinaria reverencia. Veneno, de Donny Cates, creo que ha sido una de las grandes colecciones de esta época. Ha sabido ver que era un personaje que se estaba convirtiendo en un personaje muy importante, y así lo han reflejado los cómics. Indudablemente, el Immortal Hulk de Al Ewing, y hay cositas que, sin ser absolutamente maravillosas, pero que lucen mucho, como el Daredevil de Chip Zdarsky o como los Cuatro Fantásticos de Dan Slott, que empezaron pasito a pasito, pero yo creo que han ido ganando fuerza conforme pasaba el tiempo, y yo creo que más fuerza todavía irán ganando. Sí, la verdad es que han sido unos años de mucha experimentación y de mucho cambio, y yo creo que los lectores lo estamos agradeciendo, porque también ha cambiado mucho el juego entre los propios personajes y entre un poco la manera de publicar y la manera del acceso que llegamos a las historias, y creo que la valoración también es generalmente positiva, aunque bueno, no sé si tienes alguna excepción en estos 2 últimos años que nos quieras comentar, alguna serie o alguna etapa que no te gustase. Yo creo, a mí personalmente, y también me gustaría saber lo que opinas tú, mis 2 grandes decepciones, una me la esperaba, otra no me la esperaba en absoluto. Para mí ha sido una decepción la etapa de Jason Aaron en Vengadores. Me da la sensación que es un Jason Aaron irreconocible, como si lo hubiera secuestrado Jeff Loeb, lo hubiera encerrado en un armario y en realidad estuviera escribiendo Jeff Loeb en su lugar. Y en realidad cada número de Vengadores es un socorro desde el sótano de... Esto es una broma, por favor, que nadie se lo tome a mal, y mucho menos Jeff Loeb, que seguro que esto no llega hasta él, pero nunca se sabe. Y el Spider-Man de Nick Spencer me ha parecido de una pobreza atronadora. Había muchas cosas en Nick Spencer que nos hacían pensar que podía hacer un buen Spider-Man, y otras cosas que nos hacían pensar que iba a ser un mal Spider-Man. Ha sido un buen Spider-Man en cuanto a que, bueno, ha sabido jugar con lo divertido del personaje, con situaciones como fundamentalmente todo lo que ha rodeado a Boomerang, que venían de lo que había hecho en los enemigos superiores de Spider-Man, que yo creo que debería haber puesto más el acento en eso. Y luego ha sido un reciclaje de muchas cosas que íbamos
habíamos visto, pero peor hechas. Una impostación pues no sé, de la última cacería, de los misterios en torno a un gran enemigo, que en este caso era un enemigo que no le interesaba absolutamente a nadie, y luego una etapa muy, muy, muy larga, porque si solo tenemos en una etapa de excelencia, pues queremos que eso dure mucho tiempo, pero nos encontramos con una etapa que ha sido de 74 números, más un montón de miniseries, más un montón de especiales, de eventos, y yo creo que se ha quedado muy poquita cosa, la verdad. Espero, si te digo la verdad, creo que va a ser mucho más divertido, aunque sea mucho más corto lo que vamos a ver de Ben Reilly, y tengo mucha curiosidad por saber quién es el siguiente equipo creativo, porque yo creo que nos va a decir en gran medida la medida de lo que es capaz de hacer Cebulski. Creo que eso también lo hemos visto un poco con la renovación, por ejemplo, que hemos tenido en Iron Man, en Thor, en Veneno, con buenos equipos creativos, sabiendo manejar muy bien la ilusión de los lectores, pero ahora, ojo, Spider-Man, los Vengadores y los Cuatro Fantásticos son el buque insignia. Si Spider-Man, los Cuatro Fantásticos y los Vengadores no funcionan bien, no funciona bien nada. Estamos en unas circunstancias donde esas colecciones necesitan un impulso, sobre todo Vengadores y Spider-Man. Están funcionando muy bien los mutantes, necesitamos que esas otras patas del banco también funcionen bien. Sí, yo la verdad es que coincido bastante. Sobre todo, bueno, yo Vengadores la empecé a seguir y la acabé dejando porque ya es que llegaba un momento en que no era incapaz de seguir la historia y con la etapa de Spencer también decidí hacer un parón y retomarla ahora cuando cambie, la verdad. Bueno, yo creo que estos cambios que ha tenido Marvel estos últimos años también han tenido un reflejo en Panini estos últimos años, desde más o menos coincidiendo con la pandemia. También los lectores percibimos algunos cambios, ¿no?, en Panini a nivel de publicaciones, de nuevos formatos, de nuevos proyectos. Y no sé si te gustaría hablar un poco de estos cambios que hemos experimentado los lectores y cómo los has visto tú Bueno, desde el principio, desde dentro. yo creo que coincidieron dos cambios fundamentales. Yo creo que la pandemia nos hizo repensar mucho las cosas. Tuvimos 2 meses para estar quietos pensando, aunque yo creo que los que estamos ahí detrás no somos capaces de estar quietos sin más, y nos pusimos a hacer un montón de cosas que creo que se empiezan a ver ahora y alguna que todavía no se ha visto y se verá más adelante cuando nos dé la aprobación Marvel, que ahora mismo ya está en manos de Marvel y que dé el ok y que lo podamos enseñar al mundo, pero es algo que nos ha llevado mucho trabajo y tengo muchas ganas de enseñarlo, la verdad. Pero sí que nos dio tiempo para sentarnos, reflexionar, pensar en lo que iba a necesitar el mercado, pensar cuál era el mercado que iba a salir de la pandemia, no ya del confinamiento, que evidentemente pues era un mercado que bueno, que había dejado de gastar dinero y que estaba deseando gastar dinero, con lo cual ha habido un boom de ventas después del confinamiento, pero a largo plazo también pensar qué es lo que nos aguarda, cuál es el mercado que queremos, cuál es el mercado que tenemos, cuál es el mercado que creemos que va a haber. Y todo eso lo hemos pensado, lo hemos reflexionado, y fruto de esa pensada están siendo un poco pues esos cambios que estás viendo, que pues desde recuperar un formato lo más popular posible para las recopilaciones de cómics, digamos, de clase A. Es decir, buques insignias, pues lo que estamos viendo en la línea Marvel Premier. Nos estamos publicando pues las colecciones más destacadas que en otra época hubieran esperado todavía 3-4 años hasta salir en Marvel Now, y que ahora pues hemos decidido introducir esta nueva vía porque creíamos que era necesario. Y al mismo tiempo estas cosas, yo digo que un formato llama a otra cosa y te lleva a otra cosa y te lleva a otra cosa. Yo recuerdo que hace algunos años se nos ocurrió ponerle una tapadura a un clásico de pocas páginas, de 200 páginas, en lugar de hacer solo tapaduras de 600 a los clásicos, y descubrimos un formato que era el 100% Marvel HC, y era un formato que lo podíamos usar para recuperar muchos clásicos, no solo para tener colecciones en ese formato, sino para, pues no sé, si alguien quería comprar el Lobezno Origen o la última cacería de Kraven o la historia emblemática que fuera, que la tuviera también en ese formato y no tuviera que acudir siempre por defecto a un formato de 600, de 700 páginas, y yo creo que ese formato nos ha ayudado a reconfigurar un poco nuestro plan editorial. Pues yo creo que el Marvel Premier nos está llevando también a nuevos terrenos, a cosas que veremos poco a poco y en las que estamos trabajando ahora. Y yo creo que por otra parte también ha sido evidente que muchos de esos cambios están viniendo de la mano de cambios en la cúpula de la propia editorial. El hecho de que saliera alguna gente de la editorial, que en su lugar pues
el reforzamiento de Alejandro Martínez Viturtia, una persona muy metida en lo que es el mercado, en cómo funciona Marvel, en qué es lo que buscan los lectores, nos ha permitido hacer unos ajustes finos que antes o hasta ahora no habían sido posibles o no habían sido tan coherentes como nos hubiera gustado. Y ya que has nombrado el formato Marvel Premiere, hay ahora mismo pues algunos lectores que están comentando que a lo mejor para próximas series que se puedan lanzar, pues a lo mejor esperan directamente al tomo por la cercanía y porque a lo mejor no son series que les haga falta seguir mes a mes. ¿Tú piensas o piensa Panini que en algún momento puede llegar a sustituirse a la grapa por el tomo en España, como hay una pequeña tendencia en Estados Unidos, que se vende mucho más recopilatorio que grapa en determinados lugares? ¿O crees que puede ser algo circunstancial nada más mientras estamos ajustándonos a la convivencia de los dos formatos? Yo al principio tenía un poco de miedo, porque es verdad, te asombras al abismo de algo que no has hecho nunca antes, ¿no? Pero se me ha ido pasando el miedo con el tiempo. Había muchos lectores que me decían ¿por qué no hacéis esto? ¿Por qué no hacéis cosas? O nos proponían cosas parecidas y nos daba un poquito de miedo porque era algo que no habíamos hecho nunca, pero hemos comprobado que funciona y que no daña a la marcha de las grapas. Es verdad que, pues sí, estamos dando la fuerza de elegir al lector, pero yo creo que hay un lector de Marvel que, pues eso, quiere leer El veneno de Donny Cates al día, quiere llevarlo al día, no leerlo cuando ya ha terminado, porque es como, no sé, es como ver las noticias de hace no del día anterior, sino de hace 2 semanas, y nosotros confiamos mucho en ese tipo de lector porque es el lector que sostiene al mercado al final, el lector que le gusta seguir su universo Marvel al día a día y que luego a lo mejor pues se compra sus clásicos o se compra sus recopilaciones porque vete sus grapas o vete tú a saber. Pero yo tengo mucha confianza en que hay un tipo de lector que es eso, que necesita esa manera de concebir el universo Marvel, que para mí no hay otra. Es decir, hay cosas que las tienes que leer según se van publicando porque es el timing. Es como si me dices, pues, oye, esta serie que te mola a ti tanto ahora que está saliendo, la que sea, ¿por qué no te esperas a que esté recopilada en DVD o a que esté completa en la plataforma que sea para vértela de un tiro? Y alguien te dirá, pues no, oye, yo la quiero ver según va saliendo cada capítulo, no me puedo esperar para ver los 10 capítulos seguidos de, yo qué sé, de Fundación, necesito ver cada capítulo día a día. Pues yo creo que un poco nos pasa con los TVOs. No sé, si ahora el evento que sea, yo qué sé, el Devil's Reign que va a publicarse de Daredevil, pues quieres saber lo que va a pasar, quieres saberlo mes a mes, no puedes aguantarte 3 años, prefieres ser testigo en primera línea de fuego a que luego te lo cuenten o a luego leerlo en un recopilatorio, que sí, que hay mucha gente que prefiere leerlo en un recopilatorio, pero nuestro papel es eso, dar alternativas a cada tipo de lector. Y yo confío en que siga existiendo el tipo de lector tradicional. Porque Marvel, no lo olvidemos, está concebida para vérselo en TVitos de 24 páginas. Mes a mes y seguir así. Y ha sido así durante muchos años y creo que seguirá siendo así. Vale, y bueno, este formato queda definitivamente cerrado a la recopilación de etapas modernas, ¿no? Porque comenzó con un recopilatorio de la Guerra de Skrull, pero ya se ha decidido dejar los clásicos para otros formatos, entiendo, ¿no? Sí, porque al principio creíamos que íbamos a tener más lanzamientos y íbamos de vez en cuando. Mi idea era meter de vez en cuando un clásico relacionado con algo, yo qué sé, que fuera, pues no sé, que fuera la peli de Veneno y sacar, pues yo qué sé, el primer encuentro con Matanza. Pero estamos viendo que no es necesario. Es verdad que nos lo va dando la experiencia del mes a mes y también es verdad que yo una vez tengo la rejilla del plan editorial me encuentro con los huecos que sea para rellenar los Marvel Premiere. Me encuentro que estoy publicando determinadas series y si dejo un hueco libre para 2, 3 huecos libres al año para esos clásicos puntuales, sé que tal otra serie, alguna serie en concreto, se me va a retrasar un tomo. Con lo cual yo prefiero que no pase eso, que podamos ir sacando las series conforme, de manera que no se enfríe el interés por esas series, ¿sabes? Que tú puedas tener, pues yo qué sé, el año que viene lo vamos a ver series que además han tenido una cadencia muy marcada durante su desarrollo en grapa, y hay que tener en cuenta también que son series que han terminado, es decir, han terminado o están terminando. Estamos publicando, pues mira, eso, el Spider-Man de Spencer, Los Vengadores de Aaron,
Los Cuatro Fantásticos de Darren Slott, El Veneno de Donny Cates, son etapas que o están llegando a su fin o están extraordinariamente avanzadas, con lo cual el temor de que alguien se descuelgue en ese momento y tal, pues realmente no. Por ejemplo, vamos a empezar ahora, en Grapa va a llegar en enero o en febrero el Hulk de Donny Cates y Ryan Otley, creo recordar. A ver, ese Hulk no se va a recopilar en Premiere hasta que no acabe el Hulk de Al Ewing y Joe Bennett, de Immortal Hulk, con lo cual realmente vamos a permitir que la grapa esté viva y al mismo tiempo cuando acabe pueda tener su segunda vida en ese formato. Simplemente hemos acortado espacios. Vale, bueno, pues como sabes estamos en directo. Esto es una charla organizada por la Fundación Cinemas Cómic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de Laguna. Y dentro del marco de Santa Cruz Cómic, que este año tiene el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz y de la Sociedad de Desarrollo, perdón, y del Cabildo de Tenerife. Y también cuenta el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Y gracias a todos estos apoyos, pues tenemos una serie de preguntas que nos están haciendo en Facebook, en donde estamos retransmitiendo. La primera nos la hace Lucas, que no encuentro ahora mismo dónde está. Aquí, perdón. Lucas nos pregunta, bueno, te saluda y te da las gracias por participar y te pregunta, te hace una pregunta que yo creo que nunca te han hecho. ¿Por qué Spiderman? ¿Por qué Spiderman, Julián? ¿Por qué Spiderman? Pues que tampoco es como... Le estás preguntando realmente a un niño de 8 años que se vuelve loco por Spiderman, que ¿por qué Spiderman? Pues es algo un poco irracional, pues porque mola un montón, porque te sientes extraordinariamente identificado con sus historias y su vida privada de alguna manera, aunque sea un personaje. A mí hay una de las cosas que me resulta más fascinante, que es esta identificación de los lectores cuando no es un personaje que sea precisamente fácil de identificarse si lo analizas realmente. Es un chaval superdotado que lo pasa mal en el instituto, que tiene un montón de problemas y, ostras, quizá no sería la vida con la que todos nos gustaría vernos identificados, pero de alguna manera u otra todos los lectores acabamos encontrando alguna manera de sentirnos cercanos a Peter Parker. Y yo creo que algo que se pone de manifiesto muy pocas veces, la fascinación por el diseño del personaje en sí. Es uno de los mejores diseños de superhéroes que se han hecho jamás. El hecho de que sea con un traje tan peculiar, una manera de moverse el personaje tan particular, lo damos ya por descontados ciertos elementos como la máscara cubierta. Ahora sabemos más que nunca lo incómodo que es eso y lo irreal que es eso. La máscara cubierta, el humor del personaje, la manera de moverse con las telarañas, que no nos damos cuenta lo revolucionario que debió de ser en su momento algo así, que no tenía nada que ver con ello, porque ahora todo el mundo ha desarrollado 1000 versiones de Spider-Man, pero en el año 62, cuando se presenta el personaje, es algo absolutamente rompedor. Y fíjate, cuando yo lo descubro a principios de los 80, me siguió pareciendo, a mis ojos de crío que está descubriendo algo que le maravilla, me siguió pareciendo algo que no era comparable a nada que hubiera alrededor. Pues es cierto, la verdad es que visto en perspectiva es un personaje muy rompedor y es verdad todo lo que has dicho. Así que te paso a la siguiente pregunta que nos la hace Camila Pomares, que nos pregunta, o que te pregunta, ¿qué es lo que te llama de las historias de Marvel? ¿Qué es lo que más te llama de las historias de Marvel? Uf, qué complicado. A ver, yo siempre digo que llegas por los personajes y te quedas por la continuidad. La continuidad no referida como la apelación a que el personaje se acuerde de lo que le pasó hace 40 años, sino como la interconexión que existe entre esos personajes y la coherencia a la hora de percibir que se trata de un universo conectado. Esa magia que tú estás viendo en directo, lo que hablábamos antes, para la que es necesario seguir el TVO mes a mes para ver cómo funciona esa interconexión. El darte cuenta que todos viven en el mismo universo, que hay vasos comunicantes, que lo que entra por un lado sale por otro, eso hace que te enamores de ese mundo y que quieras estar siempre. Pero esa fórmula que se ha copiado 1000 veces y todas las
todas las editoriales de cómic americano con superhéroes la han desarrollado, las que han existido, las que existen y las que dejaron ya de existir y las que existirán algún día. Todas acaban copiando el modelo de Cosmos conectado y a veces quizá deberíamos reflexionar si eso sería necesario, pero lo dan ya por hecho que hay que hacerlo. Eso no es más que un armazón si no tienes lo otro, no tienes unos personajes completamente fascinantes que atraen desde el primer golpe de vista. Pues sí, y además hay que reconocer que la labor de Panini en estos años, pues de acercar al público este cosmos tan rico y tan potente de personajes que se ha convertido ya pues en una nueva mitología moderna, es muy importante. Y en relación a esto, pues este verano ha habido una iniciativa que ha sido muy interesante porque primero ha supuesto llevar los cómics a grandes superficies a un precio muy, muy barato. Y me preguntan si se volverá a hacer, si se piensa convertir en una, no sé, en una línea de difusión nueva o si es una apuesta puntual. Yo creo que la idea, a ver, lo principal, también me gustaría comentar para no hacer trampas al solitario, que esta iniciativa es heredada, es decir, esta iniciativa se ha hecho en otros países, se ha hecho, creo recordar, en Francia, se ha hecho en Italia, ha funcionado siempre muy bien, con unas determinadas estructuras que supone tener el expositor para los tebeos, que supone tener un acuerdo con los grandes almacenes que lo venden de tal manera que van a tener una determinada visibilidad. Además, la promoción está que al principio es barato, pero luego tiene un precio, sigue siendo extraordinariamente barato, pero tiene un precio diferente. Es decir, ahí hay una labor de trabajo comercial detrás que digamos que nosotros somos prácticamente el último eslabón y de hecho lo único que hemos hecho es tomar los tebeos tal y como se hicieron en Francia y publicarlos aquí tal cual. Yo creo que son iniciativas que están funcionando muy bien, lo cual dará pie a que la volvamos a repetir y a que le demos vueltas a esa fórmula, porque a lo mejor no siempre tienen que ser tomos, también lo podemos intentar con grapas o con tebeos más orientados hacia otro determinado público para intentar atraer también a ese determinado público. Vamos a intentar hacer más experiencias de este estilo porque a mí me parece muy interesante que un sitio que pueda ser tan casual como unos grandes almacenes arrastre luego público hacia la librería y descubran el universo de los tebeos que están más allá de donde puedan estar ellos habitualmente. Pues nos hace Pedro Julio Pérez una consulta en los comentarios, porque opina que, bueno, a veces es complicado saber por dónde empezar a leer determinados personajes o determinadas historias, que es fácil perderse y que depende pues del conocimiento del vendedor que nos orienta. Entonces, pregunta si hay alguna guía para saber por dónde empezar a leer, y a mí lo que se me ocurre así de primera es la línea Marvel Must Have, que ahora mismo es una nueva línea también de Panini que creo que está orientada un poco en ese sentido. No sé si tú estás de acuerdo o si... Sí, Marvel Must Have va buscando un poco eso y de hecho cada tomo tiene unos artículos fabulosos al final que van, te coge al lector y te desmenuza por dónde puedes seguir. A partir de ahí, si te ha gustado ese TVO en concreto, o simplemente puedes coger el siguiente tomo de Marvel Must Have, que te vas a encontrar otra cosa interesante, otro rincón interesante del universo Marvel para explorar. Una guía, estamos trabajando en algo de eso, y es muy ambicioso y nos ha llevado mucho tiempo, pero hay algo que creo que es cuestión ya de tiempo que se pueda llegar a ver porque está terminado y está pendiente de que nos den el ok y se pueda ver. Pero yo siempre digo lo mismo. Realmente no hay... Sí, bueno, hay sitios mágicos por el que empezar, ¿vale? Lo que dices tú de los Marvel Must Have o cogerte, yo qué sé, el primer tomo de Marvel Saga de Spider-Man. Es un lugar perfecto para empezar a leer Spider-Man. Yo aconsejo ir a la tienda y desde luego preguntar a los libreros, porque precisamente por eso el mejor lugar para comprar tebeos es una librería especializada, porque te vas a encontrar con la gente que más sabe de tebeos y que mejor te va a poder aconsejar, pero echar un vistazo a lo que ves, coger lo que más te llame la atención y si te llama ese cómic la atención, adelante. A lo mejor
te lo lees y no entiendes gran cosa, pero muchas veces no se trata de entenderlo todo, de tenerlo todo mascadísimo. Y creo que la mayoría de los aficionados con muchos TVOs a sus espaldas y mucho tiempo de lectura a sus espaldas no comprendían nada el primer día que llegaron, y simplemente la fascinación por esos personajes era mucho más grande que la desazón por no entenderlo todo. Al final acabas entrando. Si realmente la pasión está ahí por los personajes, acabas entrando en todo lo demás, porque no es tan importante tener el universo Marvel en la cabeza. Y que también es un aliciente, ¿no? Ir descubriendo lo que te has perdido hasta llegar a ese punto y ver con las futuras conexiones. Yo creo que también es un buen aliciente. Y en esta línea, Marvel Must Have, pues normalmente son tomos autoconclusivos con historias concretas. Y también ha comenzado una serie regular, que es Nuevos Vengadores. No sé si a partir de ahora también encontraremos ahí series regulares que puedan orientar a los lectores más un poco a largo recorrido, pues tener etapas cruciales completas, o si es algo también momentáneo, o se está barajando, se está trabajando. El objetivo, ¿sabes lo que pasa? Que Marvel Must Have se ha extendido en el tiempo porque ha funcionado muy bien y se ha extendido un año más de lo que estaba inicialmente previsto. Pero el objetivo a largo plazo es convertirlo en una recopilación más sistemática de cosas, y que sea un punto para recopilar cosas que se han ido produciendo en Marvel Deluxe, pero que a lo mejor o están agotadas o no se han producido, no se llegaron a producir en su momento porque no encajaban por lo que fuera. Así que ahora mismo el plan un poco a largo plazo de Marvel Must Have es, ahora vamos a tener dos vías. Por un lado, una colección abierta, que es Los Vengadores de Bendis, no solo Nuevos Vengadores, sino ahí entrará un poco todo. Y por el otro lado, los Marvel Must Have habituales, lo que venía siendo, pues eso, one-shots de grandes momentos del universo Marvel de los últimos 20 años, aunque se pueda escapar algún clásico del siglo XX. Y una vez termine eso, que acabará en un momento dado, pues probablemente la idea sea continuar con la fórmula de recopilar los Vengadores de Bendis. Pues a lo mejor podíamos... yo tengo dos vías más o menos claras. Una puede ser recopilar las colecciones modernas de Capitán América, Thor, Iron Man. Pues a lo mejor las podríamos ir alternando, porque son 3 colecciones, pero no es tan complejo como todos los Vengadores de Bendis, y enseguida pues tienen las 3 completas. Y también hay una vía que a mí me gustaría hacer una recopilación coherente, a lo mejor pues probablemente desde lo que fue el Revolution de X-Men. No se llamó Revolution, se llama de otra manera, es que siempre les dan nombres muy intercambiables. Bueno, lo que fue la etapa que empezó con el Astonishing X-Men de Joss Whedon y de John Cassaday, que era contemporáneo de la vuelta de Chris Claremont a Uncanny X-Men con Alan Davis. Esa etapa, a mí me gustaría, nunca se llegó a recopilar de manera sistemática en Marvel Deluxe, y a mí sí que me gustaría darle la oportunidad de, pues eso, tomarnos un comienzo, que a lo mejor podría ser, pues eso, la llegada de Whedon o el final de Dinastía de M, que también es un buen punto de arranque, y a partir de ahí publicar sistemáticamente las colecciones fundamentales de X-Men. Esa sería otra buena alternativa. Pero sí, la idea es convertirlo, una vez termine el periplo ese, en recopilatorios de etapas más a largo plazo. Sin abandonar la fórmula del one shot, porque la vemos muy interesante, así que en un momento dado, básicamente cuando acabe esta etapa de one shots, digamos que estará prácticamente todo lo interesante recopilado, pero siempre nos puede apetecer pues lanzar tal evento o tal historia que se quedó fuera por lo que fuera. Pues mantener un poco las dos fórmulas, pero poniendo más el acento con lo que estamos iniciando de los Vengadores. Pues un plan muy ambicioso. Espero que, bueno, seguro que va a salir genial y que lo disfrutaremos los lectores. Nos hacen otra pregunta, bueno, te la hacen a ti, a mí no. Si pudieras elegir una serie regular y un equipo directivo, un equipo creativo, ¿a quién elegirías? Así ya. Los Cuatro Tienes total Fantásticos de libertad. Stan Lee. Los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Kirby, lo tengo clarísimo. Amazing Spider-Man de Stan Lee, Steve Ditko, luego John Romita, lo tengo clarísimo. Uncanny X-Men de Claremont y Byrne.
O si hablamos ahora, mira, a mí me encantaría ver de nuevo a Dan Slott en Spider-Man. Me encantaría ver de nuevo a John Romita Jr. Fíjate, hemos visto tanto Dan Slott y tanto John Romita Jr. que todavía tengo ganas de más. Pues sí, tengo ganas de más. Me encantaría que volvieran. Me encantaría que se fuera el equipo que sustituyera la actual etapa de transición de Ben Reilly, por decir algo que veo un poquito imposible. Pues has nombrado varias etapas clásicas y bueno, quería enfocar un poco lo que nos queda de entrevista también por ahí, porque un objetivo de Panini es que todos los clásicos estén a disposición de los lectores y en ese sentido pues es una labor que lleva muchos años, que llevan muchos años desarrollando y que bueno, que a diferencia pues de otras editoriales que es más complicado encontrar los clásicos en español, pues tenemos prácticamente el grueso principal de Marvel disponible en cualquier tienda. Y bueno, sé que últimamente pues se ha llevado un nuevo sistema que es el de las bibliotecas, la biblioteca de Drácula, la biblioteca de los Eternos. Sí. Sé que anunciaste hace poco otra biblioteca, no sé si nos quieres hablar de ella, una nueva biblioteca que saldrá el año que viene. Sí, bueno. La idea es ir alternando estas bibliotecas, es decir, hacer bibliotecas cortitas que duren 6, 7, 8, 9, 10 incluso tomos y que se vayan alternando. Y en algún momento dado, a lo mejor, pues vamos a ver cómo va la fórmula, pero a lo mejor pueden convivir y en lugar de... y que haya una que sea más abierta. Yo qué sé, estoy pensando pues que de repente nos dé por hacer una que he comentado un montón de veces, la biblioteca de Daredevil, que empiece con Miller y hasta el final del volumen 1. Eso sería, evidentemente sería una biblioteca con un punto de inicio y un punto final, pero el punto final sería tan alejado que nos llevaría un tiempo y que podría decir que es una biblioteca un poco más abierta. No te lo ventilas en 10 tomos. A lo mejor necesitamos 25 y estoy calculando ojímetro. Si luego resultan ser 30, que nadie diga que yo prometí tal cosa. Nos sirven para ir enseñando cosas que queremos hacer en el futuro. Yo estoy convencido que los clásicos tiene que ser una referencia fundamental, siempre disponible, porque siempre va a haber un recambio generacional que vaya a buscar esas historias de referencia y que entre en contacto con esas historias y le sigan pareciendo que resuenan en él. A mí me hacía mucha gracia el Doctor Átomos en los primeros números de Spider-Man cuando le preguntaban por qué no se reeditaba el Spider-Man clásico. Y él decía, tan ancho, en el año 83, 84, es que esas historias se habían quedado muy viejas, que cómo las iban a reeditar. Bueno, nosotros hemos demostrado que esas historias siguen estando contextualizadas en su época, que esto es importante evidentemente, siguen teniendo vigencia y siguen resonando en los lectores y al final, si quieres entender el universo Marvel de verdad, tienes que ir a las raíces y tienes que ir a eso. Con lo cual, sabemos que los clásicos van a pervivir, se van a ir cambiando y una vez acabemos el proyecto actual, que es el de Marvel Gold, en tapadura, tomos de unas 600 páginas y tal, que era un proyecto muy deudor de la época en la que se estaba haciendo, tenemos que ir a otro formato, tenemos que ir a un formato diferente o a varios formatos diferentes. Y lo que yo sí estoy viendo, que cada vez más, y este modelo lo estamos llevando ya a la actualidad, cada vez más vamos a tener dos recopilatorios, dos tipos de recopilatorios. Un recopilatorio, digamos, ornamental, tapadura, muchas páginas, que queda muy bien en la biblioteca, que es el Omnibus, el Marvel Omnibus, que además es un formato que se viene haciendo muchos años en Estados Unidos, que nosotros empezamos con el Conan de Marvel, que nos abrió nuevas puertas para decir, esto funciona, hay que seguir, vamos a apostar muy fuerte por ese formato, pero al mismo tiempo eso tiene que convivir con formatos populares. Y estaba pensando en Marvel Must Have y en Marvel Premier. Que pueda haber un equilibrio, que no todos sean tomos de 20 kilos y 60 euros, sino que eso conviva con tomos de 120 páginas y 10 euros. Y creo que ese modelo también es exportable a los clásicos. Lo que pasa es que iremos viendo poco a poco, nos tomamos nuestro tiempo. Si algo sabe el lector que nos lleva siguiendo mucho tiempo es que los proyectos los hacemos a largo plazo, no nos gusta correr, no nos gusta revolucionarlo todo de la noche a la mañana, así que vamos a hacer pequeños ensayos poco a poco y la biblioteca, las diferentes bibliotecas
entran dentro de ese tipo de ensayos. Estamos buscando la fórmula, digamos, estamos buscando la optimización de la fórmula. ¿Y las próximas bibliotecas que se van a publicar, nos puedes adelantar alguna? Bueno, tenemos programado a principio de año una biblioteca que es muy obvia. A mí me sorprende que la gente no lo tenga claro. Es muy obvia, va a ser una biblioteca Caballero Luna, que coincide pues con la serie de televisión. Es una serie de televisión bastante ambiciosa, con lo cual estamos seguros que va a funcionar muy bien, y nos apetecía mucho recuperar el Caballero Luna clásico en este formato. Y además, lo que digo, evolucionando la fórmula, vamos a añadir cosas que no estaban en la biblioteca Drácula, vamos a cambiar el diseño por completo, el diseño no se va a parecer nada a la biblioteca Drácula, y vamos a ir caminando hacia el futuro. Lo que pasa es que el futuro será el que tenga que ser dentro de 2, 3, 4 años. Pero es el siguiente paso hacia ese futuro, y yo creo que lo iremos viendo en las siguientes bibliotecas. La siguiente va a ser Alpha Flight. En el futuro me gustaría hacer una biblioteca Conan el Bárbaro. Es evidente que igual que ya estamos haciendo biblioteca La Espada Salvaje de Conan, eso hay que complementarlo con biblioteca Conan el Bárbaro, y ahí se va a ver más que nunca lo que estoy hablando de dos formatos para dos tipos de público. Que tengamos por un lado el ómnibus de Conan el Bárbaro, es decir, tomos de 60 euros, de 800 y de 1000 páginas, que necesitan una mesa gigante para que te lo puedas leer. Y luego libros de a lo mejor 200 páginas, que te lo puedas llevar al metro. Y ¿sabes lo que pasa? Que teniendo detrás la fuerza de Marvel, sabes que todo esto es posible. A lo mejor si estuviera llevando otra editorial, pues te cortas haciendo clásicos porque son difíciles de introducir, o haces los experimentos con gaseosa, pero ostras, tenemos Marvel. Si con Marvel no te atreves, ¿con qué te vas a atrever? Claro. Tenemos más preguntas de las personas que nos están viendo. Pregunta Marina Borrás. Bueno, yo no sé si esto entra dentro de tu trabajo, pero bueno, te pregunta si podrías contarnos alguna novedad del sello Evolution de Panini. La verdad es que me llegan cosas de lejos, pero poca cosa, la verdad. Sinceramente, creo que Evolution debe, como su propio nombre indica, debe evolucionar. Debe ampliarse, debe buscar nuevos autores, nuevos territorios, nuevas licencias, y creo que por ahí se irá en los próximos tiempos. Pero más detalles al respecto tampoco te puedo dar porque ni estoy en el día a día, me llegan las cosas según van saliendo, y estoy un poco a dos velas. Creo que tenemos ahora licencias muy interesantes, pues tanto Agua me parece una licencia interesantísima. Seguimos teniendo cosas como los tebeos del Miller War, los tebeos de Ed Brubaker y Sean Phillips, que ya es que no son tres puntales muy interesantes del indie americano, y vamos a seguir esforzándonos en esa línea. Hay sorpresa de vez en cuando. Evolution yo creo que es una línea que siendo... Yo soy consciente que hay otras editoriales que este terreno son mucho más fuertes porque han apostado mucho más por el indie. Pues yo qué sé, Norma, Tiberri, Planeta, tienen licencias con mucha fuerza, pero creo que nosotros somos quienes de repente aparecemos con un caramelito. Pues como puedan ser, pues eso, Agua, o como pueda ser, pues yo qué sé, ahora lanzamos en diciembre la precuela de Masters del Universo, que es un TVO chulísimo, y de vez en cuando nos encontramos con esos TVOs chulísimos que están dentro de esta línea. Pues a acentuar un poco eso. Yo creo que tiene que crecer. Hay mucho margen para que crezca, y la veremos crecer. Bueno, los espectadores pues también te preguntan sobre las películas de Marvel Studios, ¿vale? Patrick Pérez pregunta cuál es tu opinión sobre las películas de los hermanos rusos, Infinity War y Endgame. Y Cristian Rodríguez pues también te pregunta por Endgame y sobre todo por el papel de Hulk Profesor y de él lo llama Gorditor, porque dice que es lo que menos le gustó. ¿Quién era Gorditor? Porque el Thor. El Thor deprimido, ¿no? Thor que ha bebido muchas cervezas. Sí. No sé, a mí esa peli me gusta todo. me gusta hasta los andares de esa peli. Marvel Studios está muy bien. Es decir, las primeras pelis nos dejaban, a mí me flipaba
que se hicieran pelis increíblemente fieles a los personajes originales y además pelis que estaban de puta madre. Iron Man me flipó y, ostras, creíamos que ya lo habíamos visto todo y esto no era más que el prólogo. Y solo el hecho de trasladar al cine este concepto que teníamos aprendidísimo los lectores, lo del universo conectado que hablábamos antes, ya es un hallazgo. Es decir, ha reinventado el concepto de cine comercial. Dicho lo cual, y siendo el tío que llora y se emociona viendo al Capitán América siendo digno del Mjolnir o como se quiera llamar el martillo. Dicho lo cual, para mí lo importante siguen siendo los tebeos. Para mí las películas son útiles o importantes en el momento en que me dejan publicar tebeos o me permiten acceder a una biblioteca que antes no podía acceder. Para mí lo importante de la peli del Hombre Hormiga, siendo una peli muy entretenida, muy tal, es que me permite publicar el Hombre Hormiga clásico. Y para eso valen para mí las películas de Marvel, que me permiten ampliar el mercado. Si antes el mercado era más pequeñito, ahora puedo llegar a mucha más gente. Y hay mucha más gente que antes a lo mejor no entraba en Marvel, porque estaba a otras cosas, pero gracias a esas pelis descubren los tebeos. Es decir, para mí las películas son, te puedes pasar más o menos en el cine, pero personalmente para mí son instrumentales. Valen en tanto que me sirvan para publicar esos tebeos, fundamentalmente. Y bueno, se han anunciado bastantes proyectos en Disney Plus y no sé si tienes alguno que te haga especial ilusión porque puedes sacar una serie que quisieras publicar de nuevo o publicar por primera vez. Se han anunciado muchísimos proyectos, pero no sé si alguno te hace más ilusión. Yo casi me tengo, mira, una interioridad nuestra es que yo en el plan editorial al principio de todo me pongo a la lista de los lanzamientos para enterarme un poco y para tener siempre presente que va a haber tales lanzamientos. A mí me apetece mucho la de Caballero Luna y la vamos a aprovechar bien, como te he contado antes. No solo va a haber esa biblioteca clásica, sino recuperaremos más materiales de Caballero Luna. Tengo curiosidad por ver qué pasa con estas miniseries que no son de personajes sino de eventos. Estoy pensando en la Guerra de las Armaduras, en Invasión Secreta y tal. Además, porque están funcionando con un contexto muy diferente al del cómic original. La Guerra de las Armaduras era con Tony Stark. Invasión Secreta era con unos Vengadores y un Nick Fury y con un montón de cosas que ahora no están en el universo Marvel del universo Marvel cinematográfico. Pero realmente mi expectación está ahora mismo en los Cuatro Fantásticos cuando lleguen y en los Mutantes cuando lleguen. Es decir, el universo Marvel ahora está un poco viviendo de las sobras. Tiene que caminar hacia adelante y tiene que completarse. No hay un universo Marvel completo sin los Cuatro Fantásticos. El universo Marvel es mucho más pobre si no está la Patrulla X. Con lo cual va a ser una prueba de fuego ver qué se puede hacer con los Cuatro Fantásticos. No queremos una simple película de los Cuatro Fantásticos. Oiga, que los Cuatro Fantásticos es el cómic más importante del universo Marvel. Eso se tiene que demostrar. Así que vamos a ver si son capaces de superar la prueba. Te hacen otra pregunta, aunque bueno, antes más o menos la has respondido, pero te preguntan, Bat Gatman, si se añadirá alguna colección a Marvel Premier y si será actual o clásica. Ya has dicho antes que clásicas, ¿no? Pero bueno, si se va a añadir alguna nueva. Bueno, Marvel Premier vamos a seguir un poco profundizando en lo que venimos haciendo. Sí, o sea, añadirán nuevas colecciones. Pues yo qué sé, vamos a añadir el Conan de Jason Aaron y Mahmoud Arrar. Esos son 2 tomos, ¿sabes? Tampoco digamos, no es algo especialmente destacable o reseñable, pero vamos a seguir simplemente Vengadores, Daredevil, Spider-Man, Immortal Hulk, desde luego, que va a ser uno de los grandes pilares. Vamos a seguir Doctor Extraño, aunque solo le quedan un par de tomos. Y sobre todo vamos a incorporar Amanecer de X. Y además este formato nos va a ser muy útil para ver cómo funciona Amanecer de X, porque, a ver, Amanecer de X hay que especificar que son tomos que recopilan
todas las series mutantes de la era Hickman. Es decir, en un tomo vas a tener un número de X-Men, otro de X-Force, otro de Marauders, otro de Excalibur, otro de Fallen Angels, otro de New Mutants. Es decir, es una fórmula distinta a la que vemos habitualmente. En lugar de X-Men del 1 al 6, vais a tener 6 números 1 de distintas colecciones. Y Una esta recopilación fórmula mensual. efectivamente, y esta fórmula es muy específica de los mutantes. ¿Por qué? Porque han creado un universo muy cohesionado, que funciona como una gran colmena de cosas y que enriquece la lectura conjunta. Y Amanecer de X, yo probablemente solo me atrevería a sacarlo primero en un formato popular como es este, porque quizá irte a este tipo de tomos en tapa dura, en papel de 130 gramos, etcétera, y va a salir tomos, pues digamos, que a lo mejor, pues oye, no te apetece lo que quieres leer, el X-Men de Hickman o luego la colección que te apetece. Que a mí me gusta Marauders o X-Force o la que sea. Pero precisamente las características de Marvel Premier nos permite aplicarle a Amanecer de X. Así que estoy muy interesado en ver cómo funciona, porque luego a lo mejor elegimos otra fórmula para recopilación en tapadura. A lo mejor en tapadura sí que vamos a por las colecciones individualizadas, o no. A lo mejor Amanecer de X es un éxito gigantesco y también lo reproduciremos en tapadura tal cual y dejamos para más adelante las recopilaciones de las colecciones. Todo eso va a funcionar en algún momento dado porque, de nuevo, Los Mutantes de Hickman es una máquina de hacer lectores. Ha sido un fenómeno absoluto, ha funcionado extraordinariamente bien. Así que, si alguien está por ahí, yo digo, ¿cómo hacen esto de Amanecer de X todo junto y tal? Yo quiero leer solo X-Men. Bueno, tranquilo, vas a poder ver algún día X-Men recopilado solo X-Men. Pero ahora vamos a probar primero esta fórmula porque nos parecía muy atractiva y también por el tipo de franquicia que es una franquicia que no te apetece solo leer uno. Tú lo sabrás mejor que nadie, Iván. Sí. Ya te quieres llevar todas las series a casa. Bueno, todas y cada una, sí. Pues, Julián, yo creo que con estas perspectivas de futuro podemos terminar nuestro encuentro. Llevamos ya más o menos una hora hablando. Y nada, agradecerte la presencia en esta actividad del salón. Espero que te lo hayas pasado bien y que nuestros Oye, yo espectadores también. encantado. Se me ha pasado la hora volando. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo Bien, lleváis? sobreviviendo esto. A ver si ya próximamente nos podemos volver a ver, pero de forma presencial, que a través de la Sí, desde pantalla pues luego. está bien, pero no es igual, ¿verdad? Y nada, pues despedirte y también despedir a toda la gente que ha estado viéndonos y recordar que bueno, que este encuentro pues ha sido una actividad del Salón Santa Cruz Comic, que está organizada por la Fundación Cinemas Comic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, que Santa Cruz Comic ha vuelto con el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo y del Cabildo de Tenerife y el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Y les dejamos con un vídeo de uno de los patrocinadores y Julián, hasta siempre. Venga, muchas gracias. Hasta otra.